Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Recordar la historia es para sacar una lección de ella. El pasado fue construido por personas concretas, jueces y profetas, varones y mujeres. Ellos, cuando hicieron algo por Dios y su pueblo, no tuvieron miedo de entregarse a las pruebas físicas y morales, el exilio y el martirio. Y la clave de esto está en que su debilidad se convirtió en vigor, ya que el mundo no era digno de ellos. ¿Seremos capaces de construir así nuestra historia? Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos ponemos en la presencia del Señor. Estamos en este cuarto tiempo ya, en la cuarta semana del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor, que nos purifique, que nos limpie de toda falta. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, me faltaría tiempo para hablar de los jueces y de los profetas que Dios envió a sus pueblos. Ellos, gracias a la fe, conquistaron reino, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron las fauces de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon de los filos de la espada. Su debilidad se convirtió en vigor. Fueron fuertes en la lucha, rechazaron los ataques de los extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados para obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles.
fueron apedreados, destrozados, muertos por la espalda. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados, ya que el mundo no era digno de ellos. Tuvieron que vagar por desiertos y montañas, refugiándose en sus cuevas y cavernas. Pero aunque su fe los hizo merecedores de un testimonio tan valioso, ninguno de ellos entró en posesión de la promesa, porque Dios no tenía reservado algo mejor y no quiso que ellos llegaran a la perfección sin nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles y la brindas a los que se refugian en ti, en la presencia de todos. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Tú los ocultas al amparo de tu rostro, de las intrigas de los hombres, y los escondes en tu tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor. Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. Qué grande es tu bondad, Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. En mi turbación llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña.
Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos 2.000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta lectura es riquísima, este capítulo 5, que se nos presenta aquí el endemoniado de esta región de los Gerasenos. Primero, luego ya se nos presenta, como siempre, según San Marcos, un Jesús en movimiento. Recordemos que es el primer evangelista, entonces nos está hablando siempre de esa comunidad judeo-cristiana que tiene que estar en movimiento, que tiene que estar en misión. Y por lo tanto, el modelo, el paradigma de este caminar es Jesús. No podemos quedarnos quietos. Una de las frases tan interesantes, ¿verdad? Y ayer justamente celebramos a San Juan Bosco, ¿verdad? Don Bosco, que tiene esa frase tan importante también, el hecho de que tenemos que estar siempre, ¿verdad?, en misión. El que tenemos que dar hasta el último suspiro por el bien de las almas. Buscar entonces siempre a esa oveja perdida. Y aquí se nos presenta a este Jesús. O también podemos mirar desde el paradigma, ¿verdad?, de Pablo: ay de mí si no evangelizara. Esas frases así tan grandes, tan profundas, que hay que llevar verdaderamente y hay que grabarlos como epitafio en ese momento de nuestra entrega, cuando nosotros ya nos encontramos en el Señor. Este sí que ha trabajado, ¿verdad? Como dice don Bosco, ha entregado su vida hasta con los zapatos puestos, nos encuentra la muerte. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante para cada uno de nosotros, porque es lo único que nos va a animar y es lo único que nos puede dar esa fuerza espiritual. Peñande yara petumarangatuya es decir, la fuerza del Espíritu que nos envía y que nos empuja para hacer el bien. Si nosotros no estamos convencidos de esto, ciertamente que vamos a dormir sobre laureles, sin hacer gran cosa. Y aquí entonces, apenas Jesús llega a esta región, le sale al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Siempre el cementerio, nosotros sabemos muy bien que es el lugar de los muertos. Este hombre está saliendo del cementerio, quiere decir que es una persona que no está viviendo plenamente su vida, ese regalo y ese don que Dios le ha dado. Está poseído por un espíritu impuro, entonces te está calificando y te está diciendo entonces qué clase de muerte tenemos, queridos hermanos. Muchos de nosotros tenemos este estilo, ¿verdad?, de muerte. Esa muerte en el espíritu, en la vida cristiana, estamos paralizados. No somos misioneros en nuestra comunidad. Ya yecoitereía, llevañaron baiteway. Lo otro, toya por lo otro, y la gente. Entonces, queridos hermanos, esto ya nos da a entender. Estamos poseídos por ese espíritu de impureza en este sentido. La pureza sería el deseo de evangelizar, la pureza sería
el no estar nunca quietos, así como Pablo, ay de mí si no evangelizara. Sigue insistiendo esto de los sepulcros, porque habitaba allí en ese lugar, en el lugar donde habita es el sepulcro. Otro elemento, nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Es una forma de decir que cuando nosotros estamos realmente poseídos por el mal, cuando nosotros no estamos con todas las ganas y con todas las pilas, fíjense que nadie nos puede detener, o nadie nos puede convencer, o nadie nos puede liberar de esas cadenas. Es imposible por la fuerza del mal dentro de nosotros. ¿Apeyan? Y esto es muy cierto. Uno va, tal vez, no es que uno está poseído, atención, no me tomen literalmente, como muchas veces hacen los protestantes, no tomar literalmente, sino que entender lo que significa la fuerza del mal en nuestra vida. Que entonces nañas endusei, pero oye, añandé, daye ya posein va ebe peñande yarareje. Yo he conocido a familias muy buenas, ¿verdad? Pero que de repente ya vienen después los hijos influenciados de aquí, de allá, en la sociedad. Y después que se vuelven así, entre comillas, digamos así, medio ateos o que ya no quieren escuchar la palabra de Dios, que ya no quieren escuchar nada de la iglesia. Pero evidentemente todo esto es lo que está significando para nosotros el estar poseídos por la fuerza del mal. No en forma literal, ¿verdad? Como yo le estoy insistiendo, sino que es esa actitud nuestra de olvidarnos de Dios y de cargarnos de otros elementos que no es lo esencial y lo fundamental para vivir como Dios nos pide. Y entonces las consecuencias, día y noche vagaban entre los sepulcros y por la montaña. No tenemos paz, queridos hermanos, cuando estamos con ese espíritu del mal, cuando estamos detrás de otros elementos que nosotros pensamos que nos darían la paz, la alegría, el bienestar. Pero en el fondo, no me y por eso es que está vagando entre los sepulcros y por las montañas, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Lo único que nos trae entonces es el dolor, el sufrimiento y la angustia. Ahora la presencia de Jesús, fíjense, porque dice, al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza. Hay tantas actitudes nuestras cuando nos damos cuenta, primero la presencia del Señor, que nos llama y que nos dice, que nos confronta. Esta es una confrontación. Ya venían de Yarjadi para de ellos, ya y entonces no se fue corriendo junto a un cualquiera, no. Porque se dan cuenta que es la fuerza del Alter Christi, nosotros también estamos llamados como Cristo a confrontarnos con los demás. Y esa confrontación de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de Dios, tiene que hacer que las personas también entonces se acerquen. Este viene corriendo, se postra ante el Señor. Postrarse ante el Señor significa que le lleva a un cuestionamiento, a preguntarse, a mirarse interiormente, una introspección profunda. Desde ahí se mira totalmente y dice ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. La presencia del bien, la presencia de Jesús siempre nos atormenta la conciencia cuando nosotros estamos en ese camino del mal. Y por eso es que muchas veces queremos aquietar ¿verdad? Nuestra conciencia. Como que venían de Yara, nañas endusei, nañañe esei, te cuñan de Yara va evende y añande, y justamente porque estamos con esa conciencia muy cargada y muy pesada. Te conjuro por Dios, no me atormentes. Queridos hermanos, hoy en nuestra reflexión quedamos simplemente por aquí. Creo que ya nos ayuda bastante para nuestra reflexión. ¿En qué situación nos encontramos? Este evangelio es hermoso y es riquísimo de signos y sobre todo de teología. El Señor es el único que nos puede liberar. El Señor es el único entonces que nos devuelve esa paz, esa tranquilidad y sobre todo esa fuerza y ese empeño después para hacer el bien.
Una vez liberado, el Señor le pide, vete ahora entre los tuyos. Y ahí es donde tú tienes que comenzar a predicar. Tú serás el alter Christi, porque ellos a mí, dice Jesús, no me quieren recibir, porque homosé y andellárame. Entonces Jesús, mucho más letrado, le dice, tú te quedarás, no vas a venir conmigo, te vas a quedar, porque tenés que ser el misionero, vos tenés que ser el otro Cristo en tu propia comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que salga al encuentro de los más alejados y excluidos que viven en la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que superen las tentaciones de encerrarse y estén libres de prejuicios pastorales, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que procuren sobrellevar el compromiso con toda honestidad y con mira al bien común, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos presos, para que sean respetados en su dignidad y reivindicados en sus derechos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, escuche todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recemos, queridos hermanos, en el momento de ofrecer el sacrificio para alabanza y gloria de nuestro Dios. Oración. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y la definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy
por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Y nos consagramos todos a nuestra Madre la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a pesar puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no
se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser al salto. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos, una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación, su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre,